Saludos. Me está cambiando el nombre, así que no voy a decir ningún nombre. Así que saludo, hermosa humana, fabulosa y maravillosa. Y me presento con este nuevo corte de pelo, con el cual estoy muy feliz porque a principio del año ya tenía en mente que me quería cortar el pelo, pero no lo tenía muy claro, ¿no? O sea, lo iba postergando. Y en estas 2 últimas semanas, por fin, se presentó ante mí una ancestra y esta ancestra, pues, con la cual llevaba el pelo así, siempre con el mismo corte, básicamente, ¿no? Y ahora, a lo loco, ya tocaba. Entonces, bueno, esta ancestra se ha expandido y ahora voy a hacer el recorrido que me ha llevado a mi ancestra, ¿no? Entonces, empiezo con la historia un poco de lo que es la ancestra, que es una virgen vestal. Y me lo he apuntado todo para que no se me olvide nada, porque hay mucha información y, y prefiero que vaya todo en orden. Así que, ¿qué es una virgen vestal? ¿No? Porque digamos que este vivo es ser virgen. ¿Qué es esto de ser virgen, no? Pues empecemos por mi ancestra, que era una virgen vestal y que esto era una virgen vestal de la antigua Roma o de Grecia, ¿no? En concreto la mía era de la antigua Roma, que también podemos decir que es una monja en la religión católica, porque tienen muchas cosas en común. Pero vamos, la Virgen Vestal, llamada así por la diosa Vesta, que era... Uy, que me quedo sin voz. Es que estaba postergando hacer este vivo. Entonces, llamada así por la diosa Vesta, que era la diosa del hogar y de la fidelidad, era como anunciada a la familia desde pequeña. O sea, entre los 6 o los 10 años ya se le anunciaba a la familia que iba a tener el honor de tener ese servicio. Y muchas veces era ofrecida por la familia, ¿no? Porque para la familia pues era un honor ofrecer a su hija para que estuviese a cargo del fuego sagrado en Roma. Entonces, aquí pongo yo, era un gran honor y tenía que estar a la altura de ese servicio, ¿no? O sea, para estar a la altura de ese servicio tenía que cumplir ciertas cualidades. Se les exigía ciertas cualidades. Su servicio consistía en cuidar del fuego sagrado de Roma y de algunas reliquias sagradas, pero sobre todo de ese fuego sagrado, el cual no podía ser apagado. O sea, eh, se consideraba que era algo como de que no tenía, el imperio no podía ir bien ni nada si ese fuego se apagaba, era de mal augurio, ¿no? Entonces, de cara a lo externo, se trataba de proteger y de cuidar que el fuego sagrado no se apagara. Y de cara a lo interno, esta virgen se trataba de custodiar su propio fuego sagrado, ¿no? Su virginidad, o sea, castidad corporal y pureza espiritual. Eh, no hacía falta exactamente que fuera una relación sexual en sí misma, ¿no? Sino cualquier acto de vanidad, pensamiento impuro, era castigado, ¿no? Porque era como esa pureza espiritual. Por ejemplo, si el fuego se apagaba en su turno, la Virgen era flagelada. Y si había cometido incesto o había tenido relaciones sexuales o cualquier acto impuro, entonces era sepultada viva, ¿no? En mi caso, la ancestra fue flagelada. Se le apagó el fuego a la pobre. Me hace risa. Bueno,
Las vírgenes vestales podían salir del templo, ¿no? Que normalmente era pues que estaban todas en el mismo templo, y gozaban de ciertos privilegios que las mujeres romanas no tenían. Bueno, por ejemplo, podían ir al teatro o podían ofrecerle a un preso, pues en un juicio ellas podían participar sin necesidad de que les diesen permiso. Bueno, ciertas cosas, ¿no? Pero nunca podían salir solas, siempre iban acompañadas y eran muy respetadas en el antiguo Roma. Pero bien, después de cumplir con su servicio durante 30 años, podían volver a la vida pública y casarse, la que quisiera. Normalmente pues no lo solían hacer. ¿Por qué he contado todo esto, no? O sea, esta pequeña introducción de lo que es una virgen vestal. Pues primero porque es mi ancestra. Y segundo, porque ahora voy a contar algunas de las coincidencias de mi vida actual con lo que os acabo de decir, o con lo que me acabo de decir, ya, estoy hablando conmigo misma. Entonces, cuando era pequeña, se me dijo que tenía que cuidar de mis padres cuando fueran mayores. Aquí ya se anuncia, igual que a la niña, a la Virgen Vestal, cuando es niña se le anuncia que tiene un servicio, a mí cuando soy niña se me anuncia que tengo un servicio. Ya se sitúa la ancestra ahí. Cuando era hacia la adolescencia, se me dijo en muchas ocasiones de cuidar de mi fuego sagrado, ¿no? De mi virginidad, básicamente. Y aunque me sentía atracción por el sexo, pues le tenía mucho miedo. Y también el hecho de la masturbación, uy, eso era impuro, ¿no? O sea, no se podía hacer. Entonces, claro, también está muy relacionado con la Virgen Vestal. Nunca quería yo vestir, de hecho, esto me sigue pasando. Nunca quería vestir o nunca he querido vestir de forma sexy, aunque me ha atraído un montón. Siempre me fascina cuando una mujer va vestida súper sexy, ¿no? Aunque sexy no necesariamente tiene que ser mostrar carne, que digo yo, sino mostrar tu figura femenina, básicamente, ¿no? No, yo siempre bien tapadita, ¿no? O sea, y cuanto menos se me vea, mejor. Y luego cortarme el pelo a lo chico, ¿no? Porque a las vírgenes vestales se les cortaba el pelo a lo chico y llevaban una vestimenta que la tapaba toda, incluso llevaban un velo. Entonces yo, cortarme el pelo a lo chico, ni se lo odiaba, o sea, yo eso de llevar el pelo así de corto ni se me hubiese ocurrido. Pero me sucedió que cuando tenía menos de 7 años me cortaron el pelo a lo chico, o sea, lo odié, lo odié. Nunca más me corté el pelo a lo chico. Y me autofragelo, pero de forma mental, ¿no? De hecho, de vez en cuando, por ejemplo, ahora que estoy como trascendiendo esta ancestra, que la estoy poniendo en su sitio, me duele el hombro, o sea, fragelarme, ¿no? O sea, que te fragelas así, bueno, pues esa acción, bueno, ahora no me duele, ¿ves? Bueno, la estoy poniendo en su sitio, no me duele. Pero me he dado cuenta de que no entendía de dónde venía ese dolor. No lo entendía. Por fin se le ha dado lugar. Pero esta vez es desde la mente, o sea, yo desde la mente me autocastigo por no ser digna de mi servicio. El sentido del deber está muy marcado en mí. Bueno, aquí no solo es esta ancestra, sino dos más que tengo por ahí, que el deber está por encima de mi disfrute totalmente, ¿no? O sea, eso de disfrutar, yo no conozco esto, que es disfrutar, ¿no? O sea, porque era siempre
al servicio de que algo no suceda, porque si no me van a castigar. Y ahora entiendo esa sensación interna de querer ser respetada por mi condición de virgen, ¿no? O sea, yo no entendía eso, yo de por qué querré ser tan respetada en ese aspecto, ¿no? O sea, le daba tanta importancia cuando, es decir, no me parece importante y sin embargo en mis pensamientos, en mi fuero interno era como sí que le daba importancia y no entendía la razón, ¿no? Pues está muy claro. Bueno, estas son las coincidencias que hasta hoy mis células, mi ancestra estaba en mí, delante de mí, no me permitía ser yo, ¿no? Y ahora esta ancestra también me ha permitido expandir lo que es ser virgen, ¿no? Y es precioso, ¿no? Porque lo voy a expandir desde los tres cuerpos, el cuerpo biológico, el cuerpo emocional y el cuerpo de consciencia, ¿no? La información que me bajó de virgen es igual a gen de vida esencia, es decir, vida original. ¡Wow! ¿No? Fabuloso. Entonces, desde el cuerpo emocional, o desde el humano, mejor dicho, se puede decir que era como para continuar con la línea familiar y continuar con la pureza de esa sucesión en el linaje, la mujer era considerada como un recipiente. En muchas familias pobres se vendía la virginidad de las hijas para obtener dinero, y de ahí la prostitución también. A la vez, en las familias ricas también era una especie de venta, pero en vez de dinero se conseguían tierras, títulos y demás. Esto es desde el humano nativo, totalmente, y el cristal también, ¿no? Pero desde el cuerpo biológico. Por miedo a no poder conservar esa virginidad, las hijas o mujeres eran controladas. Controlar la fertilidad de la mujer era importante. De ahí, por ejemplo, lo del cinturón de castidad o simplemente el ser rechazada como algo sucio si no se llegaba virgen al matrimonio. También se puede ver que se ha visto desde la antigüedad como desde el interno y lo externo. Es decir, desde lo interno, para algunas culturas como el cristianismo, era conservar esa parte interior de ahí. O sea, esa parte interior de ahí, lo del himen que decían que se podía saber si una era virgen o no era virgen, cuando hoy en día sabemos que eso no tiene nada que ver. Y en otras culturas, como la griega o la romana, sin embargo, era más de cara a externos, ¿no? Era más una condición social. Es decir, se buscaba más el reconocimiento y no decir lo que habías hecho. O sea, es que es muy... Aquí es mucho la codificación de el ser visto o no ser visto y la del abandono o el rechazo. O sea, increíble. Ahora pasamos al cuerpo emocional o el humano cristal. Desde aquí, ¿qué es ser virgen? Aquí podemos ver claramente cómo se manifiestan las 7 codificaciones, muy claramente, ¿no? En especial, yo he puesto en especial el sometimiento, el no ser vista, el ser rechazada, ser víctima y no ser comprendida. La célula origen, es decir, inició sin ADN, ¿no? O sea, cuando la célula, los elementos y la alquimia de los elementos crearon la célula origen, esta célula, esto es como un recordatorio, se inició sin ADN. Se transformó en vida, pero no contenía información del ADN. Simplemente fue por alquimia de elementos, como he dicho.
Entonces, la célula origen nativa, vamos a llamarla así, es de movimiento interno y la célula de luz es de movimiento externo, los espermatozoides, ¿vale? Pues la forma de avanzar. El ser de luz habita en el espermatozoide. La célula, una vez se ha dividido todo lo que puede, necesita agruparse para poder avanzar. La célula nativa no necesita ADN de luz para poder avanzar. Es importante destacar que todas las células ya saben su destino, ¿no? Es decir, el león, la célula león sabe su destino, la célula árbol sabe su destino, etcétera, etcétera. Sin embargo, los seres de luz necesitan clonar en el ambiente origen para poder avanzar. La célula de luz contiene desde el inicio en su información el hecho de clonarse con la célula origen nativa. De ahí que exista la forma hombre y mujer. Y porque en un planeta donde solo hay células de origen nativo, todos son mujeres, porque en sí misma es, y en sí misma tiene la capacidad de reproducirse, ¿no? Para la forma hombre, sus células los impulsan a clonarse con una nativa humana para poder avanzar y transmitir la información de su ADN de luz y de esta forma llegar a donde nos encontramos hoy. Para la forma mujer, sus células las impulsa a reproducirse porque de esa forma se avanza en el linaje y la célula de luz pasa de ancestro en ancestro. Muy, muy sencillo, ¿no? Pero que es así. Por ejemplo, Adán y Eva habla del humano nativo y los faraones o dioses habla de los seres de luz. Yo aquí he puesto porque me bajó la información. Adán es igual a ADN. Eva es igual a Evangelio, ¿no? Es el ADN, la fe de Cristo. Las vírgenes es la verdad de la Inmaculada Concepción de la que habla Maika. De hecho, algo de la información lo he bajado del vídeo de la Inmaculada Concepción, que es fabuloso. La mujer nativa crea vida por sí misma, como he comentado antes. Y si se requiere de dividirse, genera vida sin necesidad de un espermatozoide. Solo la alquimia de la sexualidad, por ejemplo, ya es suficiente. También de ahí las historias que se han escuchado sobre los dioses fecundando a las mujeres de la tierra, ¿no? O sea, yo por lo menos había escuchado hablar de que dioses habían fecundado a las mujeres de la tierra y que por eso, todo el rollo ese, ¿no? Pero en realidad, en todo momento, la célula lo que pretendía era avanzar y evolucionar y ya está. Llegar a donde estamos ahora, en este instante en el que tenemos conciencia y sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos. Estamos conociéndonos, por fin conocemos nuestro origen. Ahora, desde el cuerpo de la consciencia, ¿qué es ser virgen? Permanecer virgen para llegar a Dios. Bueno, desde la espiritualidad siempre era como permanecer virgen para poder conectar con Dios. El himen en realidad es ese paso hacia nuestro interior. Es permitirnos entrar en nosotros mismos y romper esa barrera a través de la acción. Es una metáfora, pero es así. Es como una señal en el cuerpo. Ser un humano nuevo es ser virgen, porque no hemos sembrado los nuevos campos de consciencia, ya que éramos guiados a través del inconsciente y nuestros ancestros. Además, se desconoce cómo será el segundo estado evolutivo.
De ahí que la palabra virgen, como he dicho al principio, es gen de vida, esencia, vida original. Las vírgenes es la verdad de la Inmaculada Concepción. La mujer nativa crea vida por sí misma y, si se requiere dividirse, como he dicho, genera vida sin necesidad de un espermatozoide. Así, espiritualmente de ahí viene lo de la Virgen María. Ser en sí mismo significa que cada ser en sí mismo puede avanzar con su capacidad, con su evolución y con su propia vibración. Es decir, fusión del humano y del cristal y tener nuestro propio Merkaba para ser uno mismo y ya está. Y eso está en nuestras células. Y aquí termina esta parte, pero luego también me vino más información en la que me apetecía pintar este dibujo, ¿no? En la que esto representa el fuego sagrado, masculino, femenino, humano y cristal, la fusión de ambos, 6 columnas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y el fuego sagrado que tanto se dice en la Virgen Vestal, que tenía que cuidar y proteger el fuego sagrado, es nuestro propio fuego sagrado. De hecho, con respecto a esto, había 6 vírgenes que estaban en el templo protegiendo y cuidando del fuego sagrado. Qué casualidad, ¿no? 6 vírgenes, 6 columnas. Y también, esto es como dato curioso, se me ocurrió contar, si sumamos aquí 3, aquí 3, aquí 3, aquí 3, aquí 3, aquí 3, o sea, un cuerpo biológico, emocional, consciencia, biológico, emocional, consciencia, suma en total 18. La edad de la mayoría de edad es a los 18 años. Qué casualidad, ¿no? Que se supone que es cuando se alcanza la madurez, que me lo he apuntado, la madurez física y mental para ser adulto. En definitiva, todos son señales, ¿no? Señales que nos hablan de nuestro propio fuego sagrado y del hecho de que ser virgen se había como desvirtuado en realidad y por la poca consciencia y la poca claridad que se tenía con respecto a qué era esto. Así que hoy yo me expando a través de ser virgen y pongo a mi ancestra en su lugar. Gracias.